Son las 3:47 de la madrugada. En el Palacio Apostólico, solo una ventana permanece iluminada. No hay pasos en los pasillos. No hay voces. No hay relojes que se escuchen. Solo una luz y una decisión. Dentro de esa habitación, el Papa León XIV no está leyendo un documento. Está sosteniendo algo mucho más peligroso. Una elección. Sobre su escritorio descansa una carpeta negra. No tiene sello oficial. No tiene remitente. Pero pesa. Pesa como pesan las cosas que nadie quiere ver. El pontífice la abre lentamente. No pasa páginas. Se detiene en la primera. Sus ojos no recorren el texto con curiosidad. Lo atraviesan con certeza. Como si ya supiera lo que va a encontrar. Como si lo hubiera temido durante semanas. Nadie está allí para observarlo. Nadie sabe que esa carpeta existe. Todavía. Fuera, Roma duerme. A menos de 2 kilómetros, un hombre también está despierto. No por casualidad. Por miedo. El cardenal más influyente de Italia no ha dormido en 2 noches. No por trabajo. No por oración. Por espera. Porque hay momentos en los que el silencio no es paz. Es anticipación. Y esa noche, el silencio está demasiado quieto. El Papa cierra la carpeta. No con duda. Con decisión. Toma el teléfono. No duda en marcar. No pregunta. No explica. Solo dice una frase. Tráiganlo. Ahora. Y en ese instante, todo cambia. Porque antes de que salga el sol, un hombre dejará de ser intocable. Y una institución dejará de poder fingir que no sabía. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que esta historia no empieza con una acusación. Empieza con un silencio. Un silencio que duró años. Un silencio que protegió nombres, decisiones y consecuencias. Y ahora ese silencio está en esa habitación. Sobre esa mesa. Dentro de esa carpeta. El coche avanza por una Roma vacía. Las luces dibujan sombras largas sobre la piedra húmeda. Nadie detiene el vehículo. Nadie hace preguntas. Porque en ciertos niveles de poder, las preguntas desaparecen antes que las respuestas. El cardenal no habla. El conductor tampoco. No hace falta. Ambos saben que ese trayecto no es rutinario. Es definitivo. Al llegar, la puerta de bronce se abre sin ceremonia. No hay bienvenida. No hay protocolo. Solo espera. El cardenal sube las escaleras de mármol. Paso a paso. Sin prisa. Sin temor aparente. Como alguien que lleva semanas preparándose para este momento. Cuando entra en la sala, no saluda. No inclina la cabeza. No sonríe. Su mirada va directo a la mesa, a la carpeta. Porque ya sabe. O cree saber. ¿Sabías que este día llegaría? La voz del Papa no es fuerte. Pero no necesita hacerlo. El cardenal no responde. El Papa gira la carpeta hacia él. Léelo. No es una invitación. Es una orden. Y en ese instante, el aire cambia. Porque lo que está en esas páginas no es solo información. Es memoria. Es decisión. Es consecuencia. Y en las próximas horas, no solo se juzgarán hechos. Se revelará algo más peligroso. Hasta donde puede llegar una institución, cuando confunde silencio con protección. Pero lo que ocurre en esa habitación, no se queda en esa habitación. Porque mientras uno lee, otros aún no saben que están dentro de la historia. Y lo más inquietante de todo, es que ninguno de ellos imaginaba lo que esa primera página iba a desencadenar. Pero para entender por qué esa carpeta podía hacer temblar a toda Roma, tenemos que volver atrás. A un momento donde todo parecía normal. Donde nadie hablaba de crisis. Donde el silencio todavía parecía prudencia. Y donde la verdad aún no había decidido salir a la luz. Antes de continuar, hay algo que debes entender. Esta historia no es un informe oficial. No es una acusación. No es un documento histórico.
es una interpretación narrativa. Una reconstrucción emocional inspirada en elementos culturales, religiosos y en las tensiones reales que han existido dentro de instituciones humanas a lo largo del tiempo. La figura del Papa León XIV en este relato no representa a una persona real. No habla en nombre del Vaticano. No sustituye la verdad histórica. Funciona como un símbolo de liderazgo, de conciencia, de esa tensión incómoda entre verdad y silencio. Porque hay preguntas que no pertenecen a un solo momento, ni a una sola institución. Pertenecen a todos nosotros. ¿Qué ocurre cuando alguien con poder descubre algo que no debería ignorar? ¿Qué pesa más, la estabilidad o la verdad? ¿Y qué precio tiene romper el silencio, cuando ese silencio ha sido sostenido durante años? Esta historia no busca señalar culpables. Busca algo más difícil. Obligarnos a mirar, a escuchar, a preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en esa misma habitación. Porque aunque todo parece ocurrir dentro de muros antiguos, en realidad no ocurre solo allí. Ocurre en cada lugar donde alguien decide callar o hablar. Ocurre en cada conciencia. Y por eso esta historia importa. No por los nombres, no por los cargos, sino por la decisión. Porque lo que está en juego no es solo reputación, es confianza. No es solo poder, es fe. Y en el centro de todo hay una pregunta que aún no ha sido respondida. ¿Puede una institución proteger su alma si protege el silencio? Pero hay algo más. Porque en esta historia, el conflicto no comienza con un escándalo público. No comienza con titulares. No comienza con protestas. Comienza mucho antes. Con pequeños gestos. Con decisiones que parecían insignificantes. Con advertencias que no fueron escuchadas. Y con una sensación, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La sensación de que algo no estaba bien. Aún sin pruebas. Aún sin evidencia. Solo una intuición. Una inquietud. Un detalle fuera de lugar. Y lo más inquietante es que esa sensación no era exclusiva del Papa. Otros también la sintieron. Pero eligieron algo diferente. Eligieron esperar. Eligieron no ver. Eligieron confiar en que el tiempo resolvería lo que nadie quería enfrentar. Y durante un tiempo funcionó. Nada explotó. Nada salió a la luz. Nada obligó a actuar. Hasta que algo cambió. Algo pequeño. Casi invisible. Un detalle que, en otro momento, habría pasado desapercibido. Pero no esa vez. Porque cuando una historia está lista para salir a la luz, no necesita ruido. Solo necesita una grieta. Y esa grieta ya había aparecido. Pero nadie la llamó crisis. Todavía. Porque las grandes crisis rara vez comienzan con un escándalo. Comienzan con una decisión que parecía menor. Una firma. Una omisión. Un silencio. Y alguien que decide no mirar demasiado de cerca. Pero esa noche ya no era posible no mirar. Y lo que estaba a punto de descubrirse no solo cambiaría una carrera. Cambiaría una conciencia. Pero para entender cómo llegamos a esa carpeta, tenemos que regresar a un momento en el que todo parecía en orden. Donde las ceremonias continuaban. Donde las palabras eran correctas. Donde la fe parecía intacta. Un momento donde nadie hablaba de ruptura. Y donde la grieta todavía podía ser ignorada. Pero no por mucho tiempo. Roma, unos días antes. La luz del amanecer cae suavemente sobre la plaza de San Pedro. Los primeros fieles avanzan en silencio, algunos con rosarios entre los dedos, otros simplemente con la mirada perdida en la inmensidad de la basílica. Todo parece en orden. Las campanas suenan a la hora exacta. Los guardias mantienen su postura impecable. Los sacerdotes siguen sus rutinas sin desviaciones. Nada sugiere una tormenta. Y sin embargo, algo ya había comenzado. No en los titulares. No en los discursos. Sino en los pequeños detalles que casi nadie nota. El Papa León XIV caminaba lentamente por uno de los pasillos internos del Palacio Apostólico.
No llevaba escolta visible. No hablaba con nadie. Solo observaba. Hay una diferencia entre mirar y observar. Y esa mañana, él no estaba simplemente mirando. Se detenía en cosas mínimas. Una conversación que se interrumpía al verlo pasar. Un asistente que evitaba el contacto visual. Un documento que desaparecía demasiado rápido de una mesa. Nada era prueba. Pero todo era señal. En otra parte del Vaticano, una reunión ordinaria estaba en curso. Cardenales, asesores, funcionarios. Palabras correctas. Tonos medidos. Decisiones previsibles. Todo dentro de la normalidad. Pero la normalidad a veces es solo una fachada bien mantenida. Uno de los asistentes, joven, nuevo en su cargo, cometió un error casi imperceptible. Mencionó un nombre que no debía mencionarse. El silencio que siguió no fue escandaloso. Fue peor. Fue inmediato. Fue total. Nadie lo corrigió. Nadie reaccionó. Pero todos entendieron. El tema no se toca. No aquí. No ahora. Y ese joven aprendió algo ese día. No a hablar mejor. A callar mejor. Mientras tanto, en una pequeña oficina alejada de las salas principales, un sacerdote revisaba archivos antiguos. No buscaba nada en particular. O al menos eso decía. Pero sus manos no se movían como alguien que explora. Se movían como alguien que confirma. Cada página que pasaba no lo sorprendía. Lo inquietaba. Porque cuando algo se repite en documentos diferentes, deja de ser coincidencia. Se convierte en patrón. Y los patrones cuentan historias que nadie quiere escribir. Ese sacerdote no tenía poder. No tenía influencia. Pero tenía algo más peligroso. Duda. Y la duda, cuando crece, busca respuestas. Esa misma tarde, el Papa recibió un informe rutinario. Nada urgente. Nada extraordinario. Firmas, cifras, actualizaciones. Lo leyó como siempre. Con calma. Con atención. Hasta que una línea lo hizo detenerse. No era un escándalo. No era una acusación. Era una inconsistencia. Pequeña. Pero suficiente. La leyó una vez más. Luego otra. Y después dejó el documento sobre la mesa sin firmarlo. No llamó a nadie. No pidió explicaciones. Solo guardó ese detalle en silencio. Porque hay momentos en los que preguntar demasiado pronto mata la verdad antes de que nazca. Esa noche, durante la cena, todo continuó como siempre. Conversaciones suaves. Protocolos impecables. Pero el Papa apenas habló. Escuchaba. Observaba. Esperaba. Porque cuando algo no encaja, no se resuelve con prisa. Se revela con tiempo. Días después, otro detalle apareció. Y luego otro. Pequeños. Aislados. Ignorables. Pero juntos formaban algo. Algo que aún no tenía nombre. Nadie lo llamó crisis. Nadie lo denunció. Nadie lo enfrentó. Porque enfrentarlo significaba aceptar una posibilidad incómoda. Que el problema no era un error. Era un sistema. Y aceptar eso es mucho más difícil que corregir un fallo. El Papa no tenía pruebas. No tenía evidencia. Solo tenía una sensación persistente. Como una nota fuera de lugar en una melodía perfecta. Y esa sensación no desaparecía. Se intensificaba. Pero aún así, no actuó. No todavía. Porque actuar sin comprender puede ser tan peligroso como no actuar. Y en ese momento, todavía parecía posible que todo fuera una coincidencia. Todavía parecía posible que nada estuviera realmente mal. Pero las crisis más profundas no comienzan con ruido. Comienzan con negación. Con pequeños silencios acumulados. Con decisiones que nadie recuerda haber tomado, pero que todos sostienen. Y lo más inquietante es que en ese momento, casi todos eligieron seguir adelante como si nada pasara. Casi todos. Pero no todos.
porque alguien ya había visto demasiado. Y estaba a punto de decidir si hablar o desaparecer en el mismo silencio que había protegido todo hasta ahora. Y cuando esa decisión se tomara, la historia ya no podría detenerse. No comenzó con un escándalo. No hubo titulares. No hubo denuncias públicas. No hubo voces alzándose en las plazas. Comenzó en silencio. Años antes. En una oficina mucho más pequeña, lejos de los pasillos donde se toman las grandes decisiones, un documento fue archivado sin debate. No porque fuera irrelevante, sino porque era incómodo. Un informe breve. 3 páginas. Un asunto delicado. Nada que no se hubiera visto antes. Y quizá por eso nadie lo vio realmente. El hombre que lo leyó aquella primera vez no era indiferente. No era corrupto. No era cruel. Era prudente. O al menos eso creía. Pensó en las consecuencias. Pensó en la reputación. Pensó en la estabilidad. Y eligió esperar. Porque esperar parecía más seguro que actuar. Firmó. Archivó. Cerró. Y con ese gesto no resolvió un problema. Lo desplazó. Ese fue el primer momento. Pequeño. Casi invisible. Pero suficiente. Porque las decisiones que no enfrentan la verdad no desaparecen. Se acumulan. Meses después, otro caso llegó a otra mesa. Diferente lugar. Diferente persona. Misma incomodidad. Las palabras eran similares. Las preocupaciones también. Y la respuesta también. Más adelante. No es el momento. Hay que proteger a la comunidad. Frases distintas. Mismo significado. No ahora. Y así, poco a poco, se fue formando algo. No una conspiración. No un plan. Algo más peligroso. Una cultura. Una forma de responder. Una manera compartida de evitar lo difícil. Nadie lo enseñó. Nadie lo ordenó. Pero todos lo aprendieron. Porque en instituciones antiguas, las reglas más poderosas no siempre están escritas. Se sienten. Se imitan. Se repiten. Y cuando alguien intenta romperlas, no es castigado abiertamente. Es aislado. Años después, un joven sacerdote, el mismo que ahora revisa archivos en silencio, intentó hacer una pregunta. No acusó. No denunció. Solo preguntó. Y esa fue su primera lección. No sobre teología. No sobre doctrina. Sobre límites. Las miradas que recibió no eran de enojo. Eran de advertencia. No es el momento. No entiendes el contexto. Hay cosas más grandes en juego. Y en ese instante tuvo 2 opciones. Insistir. O adaptarse. Eligió adaptarse. Como tantos otros. Pero algo dentro de él no se apagó. Porque cuando alguien ve una grieta, aunque deje de hablar de ella, no puede dejar de verla. Con el paso del tiempo, las decisiones se volvieron más complejas. Más delicadas. Más difíciles de justificar. Pero también más fáciles de repetir. Porque cuando algo se ha hecho antes, se siente menos grave hacerlo de nuevo. Y así, lo que empezó como excepción, se convirtió en hábito. Y el hábito, en sistema. Mientras tanto, en otro nivel, mucho más alto, el entonces recién elegido Papa León XIV comenzaba su pontificado. No llegó con sospechas. No llegó con desconfianza. Llegó con una convicción sencilla. Escuchar. Observar. Comprender antes de actuar. No buscaba conflictos. No buscaba rupturas. Buscaba verdad. Pero la verdad no siempre se presenta claramente. A veces se oculta detrás de procedimientos correctos, de decisiones justificadas, de silencios bien argumentados. Y por eso, durante un tiempo, no vio la grieta. O quizá la vio, pero no comprendió su profundidad. Porque una grieta no siempre se reconoce por su tamaño, sino por lo que conecta.
Y esta grieta conectaba decisiones separadas por años, personas que nunca se habían hablado y silencios que parecían independientes. Pero no lo eran. Eran parte de lo mismo. Y lo más inquietante es que nadie podía señalar un solo culpable. Porque no había uno. Había muchos. Había decisiones pequeñas, repetidas, justificadas. Había miedo. Había prudencia. Había cálculo. Y también había buena intención. Porque no todos los errores nacen del mal. Algunos nacen del miedo a hacer daño, del deseo de proteger, del temor a romper algo que parece más grande que uno mismo. Y eso los hace más difíciles de enfrentar. Porque no basta con señalar. Hay que comprender. Y comprender no siempre alivia. A veces pesa más. El Papa empezó a notar patrones. No pruebas. No evidencias directas. Patrones. Historias que no cerraban del todo. Respuestas que llegaban demasiado rápido o demasiado tarde. Y sobre todo, silencios. Silencios que aparecían en los mismos lugares. Con las mismas personas. Con el mismo tono. Y entonces entendió algo. No completamente. No aún. Pero suficiente para inquietarlo. Esto no era un error aislado. Era algo más profundo. Algo que llevaba tiempo creciendo. Algo que no explotó porque nadie permitió que explotara. Pero lo que no explota no desaparece. Se acumula. Se endurece. Se oculta mejor. Hasta que un día algo cambia. Algo pequeño. Algo que rompe el equilibrio. Y entonces, todo lo que estaba contenido empieza a salir. Pero lo más inquietante no era la grieta. Era el hecho de que muchos ya sabían que existía. Y aún así, aprendieron a vivir con ella. Porque enfrentarlo significaba algo más que corregir un error. Significaba cuestionar decisiones pasadas. Cuestionar personas. Cuestionar estructuras. Y eso siempre tiene un precio. Pero el precio de no hacerlo, también. Y ese precio estaba a punto de hacerse visible. Porque lo que comenzó como una decisión aislada, ahora estaba conectado a algo mayor. Algo que ya no podía mantenerse oculto para siempre. Y cuando finalmente saliera a la luz, no solo revelaría lo que ocurrió. Revelaría algo más difícil. Porque nadie lo detuvo a tiempo. Y eso es lo que estaba a punto de enfrentar el Papa. Pero aún faltaba algo. Algo que transformaría la sospecha en certeza. Y que convertiría una inquietud silenciosa en una decisión imposible de evitar. El problema no era un documento. No era una firma. No era una decisión aislada. El problema era lo que esa decisión representaba. Porque lo que estaba en juego no se medía en páginas, ni en nombres, ni en fechas. Se medía en algo mucho más frágil. Confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no hace ruido al caer. Desaparece lentamente. Primero en silencio. Luego en distancia. Y finalmente, en abandono. En el Vaticano, las decisiones no solo afectan estructuras. Afectan significados. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, se convierte en mensaje. Y cuando el mensaje deja de ser claro, la fe comienza a temblar. Porque la fe no se sostiene solo en lo que se dice. Se sostiene en lo que se hace cuando nadie está mirando. Si el Papa León XIV decidía ignorar lo que había comenzado a ver, no pasaría nada inmediato. No habría escándalo. No habría ruptura. Todo seguiría funcionando. Las ceremonias continuarían. Los discursos seguirían siendo correctos. La apariencia intacta. Pero algo invisible cambiaría. Algo que no aparece en informes. Algo que no se puede controlar. La percepción. Porque la gente puede no conocer los detalles, pero siempre percibe cuando algo no es auténtico. Y cuando esa percepción se instala, no hay discurso que la corrija. Pero si decidía actuar, entonces el riesgo era otro. No silencioso. No invisible. Explosivo.
porque actuar significaba abrir algo que llevaba años cerrado. Significaba exponer decisiones pasadas, personas influyentes, estructuras completas. Significaba aceptar que la grieta no era nueva. Y eso siempre genera resistencia, porque nadie quiere ser recordado como parte del problema, incluso cuando lo fue sin intención. A nivel del Vaticano, el impacto sería inmediato. División, no ideológica, personal. Algunos verían la decisión como necesaria, otros como peligrosa. Algunos hablarían de verdad, otros de prudencia. Y en medio, la estabilidad de una institución que no está diseñada para moverse rápido. Pero el impacto no se detendría allí, porque la Iglesia no es solo Roma, es global, es millones de personas. Y cada una de ellas interpreta. En una parroquia pequeña, lejos de Italia, un sacerdote podría preguntarse: ¿debo hablar o callar? En una familia, alguien podría decir: siempre sospeché que algo no estaba bien. Y en otro lugar, alguien podría simplemente alejarse, sin ruido, sin protesta, solo irse. Porque cuando la confianza se rompe, no siempre se convierte en indignación. A veces, se convierte en silencio. Y ese silencio es mucho más difícil de recuperar. Pero hay un nivel más profundo, más personal, más incómodo. El de las personas que nunca aparecerán en los documentos. Los que no tienen voz en reuniones. Los que no escriben informes. Los que no toman decisiones. Pero que viven las consecuencias. Personas que esperan algo simple. Coherencia. No perfección. No poder. Coherencia. Y cuando esa coherencia falta, no pierden solo confianza en una institución. Pierden algo más. Sentido. Porque la fe no es solo creencia. Es relación. Y una relación sin confianza no sobrevive. El Papa sabía esto. No como teoría. Como peso. Porque no estaba decidiendo entre dos opciones administrativas. Estaba decidiendo entre dos formas de ser iglesia. Una que protege la imagen, otra que enfrenta la verdad. Y ninguna era fácil, porque proteger la imagen evita el conflicto inmediato, pero erosiona lentamente. Enfrentar la verdad genera conflicto, pero abre la posibilidad de sanar. Y sanar nunca es inmediato, nunca es cómodo, nunca es controlado, pero es real. Y en ese punto, la pregunta ya no era qué era más conveniente, era qué era más verdadero. Pero incluso esa pregunta no era suficiente, porque había algo más, algo que no estaba en los informes, algo que no se discutía en reuniones, algo que no aparecía en ninguna carpeta, una historia, una persona, un rostro. Porque en medio de cifras, decisiones y estructuras, apareció alguien que no hablaba de sistemas. Hablaba de dolor. Y cuando esa voz apareció, todo cambió. Porque hay cosas que pueden debatirse. Y hay cosas que no deberían necesitar debate. Y esa voz estaba a punto de convertir un problema institucional en una cuestión de conciencia. Y cuando una historia llega a la conciencia, ya no puede ignorarse. Pero lo más inquietante es que esa voz no venía del poder. Venía de alguien que no tenía nada que perder. Y por eso tenía todo que decir. Y cuando habló, nadie pudo seguir viendo esto como un simple caso. Porque dejó de ser un caso. Se convirtió en una herida. Y las heridas no se gestionan. Se enfrentan. O se esconden. Y el Papa estaba a punto de decidir qué hacer con ella. No fue un cardenal, no fue un informe, no fue una reunión, fue una voz. Y no llegó con autoridad, llegó con cansancio. El Papa León XIV no la esperaba. Había terminado una jornada larga, demasiadas notas, demasiadas inconsistencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Y entonces pidió algo inusual. No una reunión formal, no un informe detallado.
Pidió hablar con alguien fuera del círculo habitual. Alguien sin cargo importante. Sin influencia. Alguien que no necesitara medir cada palabra. Fue así como llegó. Una mujer mayor. Manos gastadas. Mirada firme, pero cansada. No venía a acusar. No venía a exigir. Venía a entender. Se sentó frente al Papa sin protocolo excesivo. Sin discursos preparados. Durante unos segundos. Ninguno habló. Porque hay silencios que no incomodan. Preparan. El Papa fue el primero en romperlo. ¿Qué espera usted de la Iglesia? La pregunta era simple. Pero la respuesta, no. La mujer no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Apretó entre sus dedos un rosario desgastado. No parecía alguien acostumbrado a hablar en ese lugar. Pero tampoco parecía alguien dispuesto a callar. Esperaba que me creyeran. No elevó la voz. No tembló. Pero esa frase pesó más que cualquier documento. El Papa no interrumpió. No corrigió. No explicó. Solo escuchó. La mujer continuó. No con detalles técnicos. No con fechas exactas. Con recuerdos. Con sensaciones. Con momentos. Habló de puertas cerradas, de miradas evitadas, de promesas que nunca volvieron. Habló de cómo intentó hablar y aprendió a callar. No porque quisiera, porque entendió que nadie quería escuchar. No pedí justicia inmediata, dijo. Pedí que alguien dijera, te escucho. El Papa sintió algo cambiar. No en la sala, dentro de él. Porque lo que estaba escuchando no era un caso, era una consecuencia. Una consecuencia de todas esas decisiones pequeñas que había empezado a descubrir. Pero aquí tenían rostro, tenían voz, tenían peso humano. La mujer no hablaba con rabia. Eso lo hacía más difícil. Hablaba con una calma que solo tienen quienes han esperado demasiado. ¿Sabe qué es lo peor?, preguntó ella. El Papa negó suavemente. No es lo que pasó, es sentir que no importó. Esa frase no estaba en ningún informe. No podía medirse. No podía archivarse. Pero lo cambiaba todo. Porque el problema ya no era solo lo que había ocurrido. Era lo que se había ignorado. El Papa apoyó las manos sobre la mesa. No para responder. Para sostener el momento. Porque sabía que cualquier palabra apresurada podía romper algo importante. Finalmente preguntó, ¿y por qué ha venido ahora? La mujer levantó la mirada. Por primera vez, directa. Porque escuché que usted escucha. No fue un elogio. Fue una prueba. Una prueba que no podía fallar. Porque si esa esperanza se rompía, no sería solo una decepción más. Sería confirmación. Confirmación de que nada había cambiado. El Papa asintió lentamente. No prometió. No aseguró. No defendió la institución. Solo dijo, estoy escuchando. Y en ese instante, la historia dejó de ser distante. Dejó de ser administrativa. Se volvió personal. La mujer no pidió castigos. No pidió nombres. Pidió algo más difícil. Verdad. Y reconocimiento. Porque hay heridas que no necesitan ruido para sanar. Necesitan ser vistas. La conversación duró más de lo esperado. Pero no hubo prisa. Porque cuando alguien ha esperado años, unos minutos más no cambian nada. Pero ser escuchado, sí. Al final, la mujer se levantó. No con alivio. No aún. Pero con algo diferente. Una pequeña apertura. Una posibilidad. Antes de salir, se detuvo. Si decide hablar, no lo haga por nosotros. El Papa la miró. Hágalo, para que no vuelva a pasar. Y esa frase cerró el círculo. Porque ya no se trataba de pasado. Se trataba de futuro. Cuando la puerta se cerró, la sala quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso.
Tenía dirección. Tenía urgencia. El Papa volvió a sentarse. Miró los documentos sobre la mesa. Pero ya no eran iguales. Porque ahora, cada página tenía un rostro. Cada decisión, una consecuencia. Y cada silencio, una historia. No necesitaba más pruebas para entender lo esencial. Lo que necesitaba era decidir. Porque después de escuchar, no actuar, también es una decisión. Y ahora ya no era una opción neutral. El Papa cerró los ojos por un instante. No para escapar. Para ordenar. Porque sabía lo que venía. Sabía que cualquier paso tendría un costo. Pero también sabía algo más. Que no hacer nada tenía un costo mayor. Y entonces entendió que la carpeta en su escritorio no contenía solo información. Contenía una responsabilidad. Pero aún faltaba algo. Algo que transformaría esa responsabilidad en acción inevitable. Porque escuchar una historia cambia el corazón. Pero a veces se necesita una prueba para cambiar el mundo. Y esa prueba estaba a punto de llegar. No llegó como una revelación dramática. No hubo filtraciones. No hubo alarmas. Llegó como llegan las cosas que han estado ocultas demasiado tiempo. En silencio. Esa mañana, el sacerdote que llevaba días revisando archivos no estaba buscando nada nuevo. De hecho, ya había encontrado suficiente. Patrones. Coincidencias. Repeticiones imposibles de ignorar. Pero aún faltaba algo. Algo que conectara todo. Algo que no dejara espacio para la duda. Y entonces lo vio. No era un documento llamativo. No tenía marcas urgentes. No estaba resaltado. Era ordinario. Un informe archivado en el lugar incorrecto. Ese fue el primer detalle. El segundo fue la fecha. No coincidía. Parecía haber sido movido. Reubicado. Como si alguien hubiera querido esconderlo, sin hacerlo desaparecer. Y eso era más peligroso. Porque lo que se destruye deja rastro. Pero lo que se reordena puede pasar desapercibido. El sacerdote lo abrió sin prisa. No esperaba encontrar algo definitivo. Pero a medida que leía, su respiración cambió. Porque ahí estaba. No una acusación. No una sospecha. Una confirmación. El documento describía una situación que ya había aparecido en otros archivos. Pero esta vez incluía algo más. Una decisión explícita. Un momento en el que alguien había sabido. Y había elegido no actuar. No por falta de información. No por duda. Por decisión. El sacerdote cerró los ojos un instante. No por sorpresa. Por peso. Porque ahora ya no había espacio para interpretaciones. No era un error repetido. Era un patrón sostenido. Y ese patrón tenía responsables. No necesariamente culpables individuales. Pero sí decisiones conscientes. Tomó el documento. Lo sostuvo unos segundos. Como si ese papel pudiera explicar por sí solo todo lo que había ocurrido. Pero no podía. Solo podía mostrarlo. Y eso era suficiente. Sabía lo que tenía que hacer. Pero también sabía lo que eso implicaba. No para la institución. Para él. Porque llevar esa prueba no lo convertiría en héroe. Lo convertiría en problema. Y en lugares donde el silencio es norma, los problemas no son bienvenidos. Dudó. No por miedo a la verdad. Por las consecuencias. Porque hay momentos en los que hacer lo correcto no garantiza nada. Ni protección. Ni reconocimiento. Solo conflicto. Y aún así, decidió moverse. Horas después, el documento estaba sobre el escritorio del Papa. La misma mesa. El mismo lugar. Pero ya no era la misma historia. El Papa lo observó sin tocarlo al principio. Como si supiera que al leerlo, algo se cerraría. Y algo se abriría. Finalmente lo tomó. Leyó despacio. Sin interrupciones. Sin preguntas.
Cada línea confirmaba lo que ya había empezado a sentir. Pero ahora era distinto. Porque la intuición puede ignorarse. La certeza, no. Al terminar, no habló de inmediato. No llamó a nadie. No reaccionó. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Roma seguía igual. La gente seguía caminando. Las campanas seguían sonando. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Porque ahora sabía. Y saber elimina la posibilidad de neutralidad. Volvió a la mesa. Miró el documento una vez más. Y entonces entendió algo con claridad absoluta. No se trataba de decidir si actuar. Se trataba de decidir cómo. Porque no actuar ya no era una opción real. Tomó la carpeta negra. La misma que abriría horas después en la madrugada. Colocó el documento dentro. Lo cerró. Y en ese gesto, la historia cambió de dirección. Pero aún faltaba el momento más difícil. No descubrir la verdad, sino enfrentarla. Porque una cosa es saber, y otra, hacer que otros la enfrenten contigo. Especialmente aquellos que han vivido años sin hacerlo. El Papa tomó el teléfono. No marcó de inmediato. Pensó. No en estrategia. En consecuencias. En nombres. En historias. En todo lo que esa decisión iba a tocar. Y luego, marcó. No a un consejo. No a un grupo. A una persona. La más influyente. La más protegida. La más intocable. Porque si algo iba a cambiar, tenía que empezar allí. Y así, comenzó la cuenta atrás. No pública. No visible. Pero irreversible. Porque cuando la verdad encuentra su prueba, ya no retrocede. Avanza. Y lo hace, aunque nadie esté preparado. Pero lo más inquietante es que mientras esa llamada se realizaba, la otra persona ya intuía algo. No sabía qué, pero lo sentía. Porque quienes han vivido cerca del poder reconocen el momento en que el silencio cambia de forma. Y ese momento ya había llegado. Lo que nadie sabía aún era hasta dónde llegaría. Porque una cosa es enfrentar una verdad. Y otra, aceptar todo lo que esa verdad implica. Y es lo que estaba a punto de ocurrir. Pero antes, había una conversación pendiente. Una conversación que no sería política, ni diplomática. Sería directa. Y definitiva. Y después de ella, nada volvería a ser igual. La puerta se cerró sin ruido. No hubo testigos. No hubo protocolo. Solo dos hombres, y todo lo que no se había dicho durante años. El cardenal no esperó a que el Papa hablara. No es necesario este dramatismo, dijo, con una calma ensayada. No era arrogancia. Era defensa. Porque cuando alguien siente que el terreno cambia, lo primero que intenta es estabilizarlo. El Papa León XIV no respondió de inmediato. Se mantuvo de pie, junto a la mesa. La carpeta negra, entre ambos. ¿Lo has leído?, preguntó finalmente. El cardenal miró la carpeta, pero no la tocó. He visto suficientes documentos en mi vida como para saber cómo se interpretan. No negó. No confirmó. Desvió. El Papa asintió levemente. No te pregunté eso. El silencio que siguió fue distinto. Más tenso. Más real. Porque ahora ya no había espacio para ambigüedades. El cardenal dio un paso adelante. No puedes reducir años de decisiones complejas a una lectura aislada. Su voz seguía firme, pero ya no era completamente controlada. Había algo más. Urgencia. El Papa abrió la carpeta. Giró el documento hacia él. Entonces explícame esto. No elevó la voz. No acusó. Pero la pregunta no dejaba salida. El cardenal bajó la mirada. Solo un segundo. Suficiente. Porque en ese segundo ya no era intocable. Era humano. Y estaba enfrentando algo que no podía ignorar.
Se tomaron decisiones en contextos que tú no viviste, respondió. No es tan simple. El Papa dio un paso más cerca. Lo sé. Pausa. Por eso te estoy preguntando a ti. No era un ataque. Era una oportunidad. Pero también era un límite. El cardenal respiró hondo. Miró directamente al Papa. ¿Qué quieres escuchar? La pregunta no era inocente. Era estratégica. Porque implicaba algo. Que la verdad podía ser moldeada. El Papa negó suavemente. La verdad no es algo que yo quiera escuchar. Pausa. Es algo que tú tienes que decir. El aire en la sala se volvió más pesado. Porque ahora ya no se trataba de documentos. Se trataba de responsabilidad. El cardenal caminó lentamente alrededor de la mesa, como si necesitara movimiento para pensar, o para ganar tiempo. Si hubiéramos actuado en cada caso con la dureza que sugieres. Se detuvo. No estaríamos hablando de estabilidad. Estaríamos hablando de caos. El argumento era claro. Protección del todo. Sobre las partes. El Papa lo escuchó sin interrumpir. ¿Y ahora?, preguntó. No fue una confrontación. Fue una exposición. Porque esa pregunta hacía visible lo que antes estaba oculto. El cardenal no respondió de inmediato. Porque ahora la lógica cambiaba. El pasado podía justificarse. El presente no. El daño ya está hecho, dijo finalmente. Removerlo solo lo amplifica. Esa frase llenó la sala, porque contenía la esencia de todo lo que había ocurrido. No negar. No enfrentar. Contener. El Papa cerró la carpeta lentamente. No. Pausa. El silencio es lo que lo amplificó. Por primera vez, su voz cambió. No en volumen, en profundidad. El cardenal lo miró. Y en esa mirada ya no había solo defensa. Había duda. Pequeña, pero suficiente. Porque cuando la duda aparece, la certeza deja de ser absoluta. El sistema no fue creado para dañar, insistió. Fue creado para proteger. El Papa asintió. Lo sé. Pausa. Pero dejó de hacerlo. Silencio. Largo. Pesado. Irreversible. Porque esa frase no atacaba intenciones. Revelaba consecuencias. Y las consecuencias no pueden deshacerse con argumentos. El cardenal apoyó las manos sobre la mesa. Por primera vez, sin control total. ¿Y qué propones?, preguntó. No como desafío. Como reconocimiento. El Papa no respondió de inmediato. Miró la carpeta. Luego, al cardenal. Y dijo algo que no estaba en ningún plan. No se trata de lo que yo proponga. Pausa. Se trata de lo que tú estás dispuesto a asumir. El cardenal parpadeó. No esperaba eso. Porque la conversación había cambiado de dirección. Ya no era sobre decisiones pasadas. Era sobre responsabilidad presente. Y eso es mucho más difícil. ¿Estás dispuesto a decirlo?, continuó el Papa. No aquí. Pausa. Allá afuera. Esa fue la línea. La que separa el control de la verdad. El cardenal no respondió. No podía. Porque esa decisión no se toma con palabras. Se toma con consecuencias. El Papa dio un paso atrás. No como retirada. Como cierre. Esto no termina en esta sala. Silencio. Empieza aquí. Y en ese instante todo quedó claro. Porque ya no había negociación. No había forma de volver atrás. La grieta ya no podía ocultarse. Y ahora tenía nombre. Tenía rostro. Y estaba a punto de hacerse pública. El cardenal cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero en ese segundo pasaron años. Decisiones. Silencios. Justificaciones. Y al abrirlos ya no era el mismo. No completamente. Porque había entendido algo.
no sobre el Papa, sobre sí mismo y sobre lo que venía. Porque lo más difícil no es enfrentar la verdad, es aceptarla cuando ya no puedes evitarla. Pero lo que ninguno de los dos dijo en voz alta era lo más importante, que después de ese momento no habría control total, no sobre la narrativa, no sobre las reacciones, no sobre las consecuencias. Porque cuando el silencio se rompe, la historia deja de pertenecer a quienes la guardaban y pasa a quienes la escuchan. Y ellos no siempre responden como se espera. Pero aún faltaba el último paso, el más visible, el más irreversible. Porque una verdad solo cambia el mundo cuando se dice en voz alta. Y ese momento estaba a punto de llegar. No fue una rueda de prensa urgente. No hubo filtraciones previas. No hubo caos en los pasillos. Pero algo había cambiado. Se sentía. En la forma en que caminaban los asistentes. En los susurros que ya no eran tan discretos. En las miradas que evitaban encontrarse. Porque aunque nadie lo había anunciado, muchos intuían que algo estaba por ocurrir. La sala clementina estaba preparada. No para una ceremonia. Para algo distinto. Más sobrio. Más directo. Los asientos ocupados por cardenales, asesores, observadores. Nadie hablaba demasiado. Porque en ciertos momentos las palabras pierden utilidad. El cardenal estaba allí, de pie, no en el centro, pero tampoco oculto. Su presencia ya no era invisible. Y eso lo cambiaba todo. El Papa León XIV entró sin anuncio formal. No necesitaba uno. El silencio se ajustó a su presencia. No como respeto automático, como atención. Porque todos sabían que lo que iba a decir no sería rutinario. Se detuvo frente a ellos. No tomó un documento. No leyó. Miró. Uno por uno. Como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera decir después que no estaba presente. Y entonces habló. Durante años hemos tomado decisiones que creímos correctas. Su voz era estable, sin dramatismo, sin adornos. Decisiones destinadas a proteger. Pausa. Pero proteger no siempre significa guardar silencio. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Porque esa frase no era una introducción. Era una ruptura. El Papa continuó. Hoy sabemos que algunas de esas decisiones no protegieron. Silencio. Más denso. Más incómodo. Más real. Hoy sabemos que el silencio no evitó el daño. Cada palabra caía con precisión, sin acusar nombres, pero señalando algo más profundo. Un sistema. Una forma de actuar. Un hábito. El cardenal bajó la mirada. No por obligación, por reconocimiento. Porque esas palabras ya no podían evitarse. El Papa dio un paso adelante. Y cuando una institución descubre que su silencio ha causado dolor, pausa. No puedes seguir llamándolo prudencia. Esa frase cerró cualquier espacio de defensa. Porque no atacaba personas. Redefinía acciones. Y eso es mucho más difícil de contradecir. Algunos en la sala intercambiaron miradas. No de sorpresa, de confirmación. Como si muchos hubieran esperado que alguien lo dijera. Pero nadie lo había hecho. Hasta ahora. El Papa no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Porque la autoridad en ese momento no venía del cargo. Venía de la claridad. Hoy no estamos aquí para señalar culpables. Pausa. Estamos aquí para asumir responsabilidad. Esa palabra cambió el aire. Responsabilidad. No acusación. No castigo inmediato. Responsabilidad. Algo que no puede delegarse. Algo que no puede ocultarse. El cardenal levantó la mirada. Lentamente. Como alguien que sabe que el momento ha llegado. El Papa lo miró. No con dureza. Con expectativa.
No lo obligó, pero tampoco lo liberó. Y en ese instante, la decisión dejó de ser privada. El cardenal dio un paso adelante. No grande, pero suficiente. El sonido de sus zapatos rompió el silencio más que cualquier discurso. Se detuvo. Respiró. Y habló. No con la seguridad de antes. Con algo distinto. Hubo decisiones que hoy entiendo de otra manera. No fue una confesión completa, pero fue un inicio. Y en ese contexto era enorme, porque significaba algo esencial. Aceptar que la perspectiva había cambiado. Y cuando la perspectiva cambia, la historia también. El Papa no interrumpió. Dejó espacio. Porque la verdad no se empuja. Se permite. El cardenal continuó. Creímos que proteger la institución era proteger a todos. Pausa. Pero no siempre fue así. Silencio. Pero ya no era el mismo. Ahora contenía algo nuevo. Reconocimiento. Y eso es el primer paso de cualquier cambio real. El Papa asintió levemente. No como aprobación. Como validación del proceso. Porque no se trataba de ganar una confrontación. Se trataba de abrir algo que llevaba demasiado tiempo cerrado. La sala ya no era la misma. Nadie podía salir de allí como si nada hubiera pasado. Porque lo que se había dicho no podía deshacerse. Y eso era exactamente el punto. El Papa retomó la palabra. Este no es el final de nada. Pausa. Es el comienzo de algo que no podemos controlar completamente. Miradas tensas. Respiraciones contenidas. Porque todos entendieron. Esto saldría de esa sala. Y una vez afuera, perdería forma. Se expandiría. Sería interpretado. Cuestionado. Criticado. Pero también escuchado. Y eso era necesario. Habrá consecuencias, continuó el Papa. No todas inmediatas. No todas previsibles. Pausa. Pero necesarias. Esa fue la palabra final. Necesarias. No convenientes. No estratégicas. Necesarias. El Papa dio un paso atrás. No como cierre. Como transición. Porque sabía que a partir de ese momento, la historia ya no estaba en sus manos. Ni en las del cardenal. Estaba en todos. En quienes escucharían. En quienes juzgarían. En quienes decidirían qué hacer con esa verdad. Y eso es lo más difícil de aceptar. Porque cuando la verdad se hace pública, ya no pertenece a quien la dice. Pertenece a quien la recibe. Y cada persona la transforma. Pero aún faltaba algo. Algo que no se resolvería con palabras. Algo que no ocurriría en una sala. Algo que tomaría tiempo. Reacciones. Consecuencias. Cambios reales. Porque decir la verdad es solo el inicio. Vivir con ella es el verdadero desafío. Y ese desafío acababa de comenzar. Pero lo más inquietante es que mientras algunos comenzaban a reaccionar, otros recién estaban entendiendo lo que esto significaba. Y cuando lo entendieran, la historia daría otro giro. La declaración terminó. Pero la historia apenas comenzaba. Nadie salió de la sala clementina con prisa. No porque no hubiera urgencia, sino porque todos entendían que lo urgente ya no estaba dentro de esa sala. Estaba afuera. En las conversaciones que empezarían. En las preguntas que surgirían. En las interpretaciones que nadie podría controlar. El primer cambio no fue visible. Fue interno. En los rostros. En las posturas. En la forma en que algunos evitaban mirarse. Porque cuando algo se nombra, ya no puede ignorarse. Y eso incomoda. Horas después, la noticia no había sido publicada oficialmente. Pero ya circulaba. No como escándalo. Como inquietud. Una frase repetida en distintos lugares. Algo está cambiando. En una oficina pequeña, el joven asistente, el que días antes había aprendido a callar,
Escuchó el rumor. No tenía detalles. No tenía confirmación. Pero tenía memoria. Recordó la reunión. El silencio. El nombre que no debía mencionarse. Y por primera vez, no sintió miedo de pensarlo. Sintió algo distinto. Posibilidad. Porque cuando alguien en lo alto habla, abre espacio abajo. No garantiza nada. Pero permite algo. Intentarlo. En otra parte, el sacerdote que había encontrado el documento se sentó frente a su escritorio. No celebró. No sonrió. Porque entendía algo esencial. Descubrir la verdad no significa que todo se resuelva. Significa que todo empieza. Y lo que empieza no siempre es fácil. Miró sus manos. Las mismas que habían pasado páginas en silencio. Y ahora ya no estaban solas en ese proceso. Pero tampoco estaban libres de consecuencias. Porque en sistemas que cambian, quienes iniciaron el cambio también son observados. Y eso puede ser tan difícil como el silencio anterior. Mientras tanto, el cardenal permanecía solo. No en una sala pública. En un espacio privado. Sin discursos. Sin miradas externas. Solo con algo que no había tenido durante años. Tiempo para pensar, sin justificar. Las palabras del Papa seguían presentes. No como ataque. Como espejo. Y mirarse en un espejo, cuando uno ha evitado hacerlo, no es inmediato. Es incómodo. Pero inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en la institución. Pensó en decisiones. En momentos específicos. En ocasiones donde pudo haber actuado diferente. No con certeza, pero con posibilidad. Y esa posibilidad era suficiente para generar peso. No era culpa total. No era absolución. Era algo intermedio. Responsabilidad. Y aceptar eso es el inicio de cualquier cambio real. Pero también es el inicio de un proceso que no se controla. Porque una vez que alguien reconoce, otros empiezan a mirar. Y cuando muchos miran, aparecen más historias, más voces, más preguntas. Y eso ya estaba ocurriendo. En lugares lejanos de Roma, pequeñas conversaciones comenzaban. No organizadas, no coordinadas, pero conectadas por algo común. La sensación de que ahora sí se podía hablar. Algunos lo harían con prudencia, otros con urgencia, algunos con miedo, otros con determinación, pero lo harían. Y eso era nuevo. El Papa León XIV, por su parte, no regresó a la normalidad, porque la normalidad ya no existía. Se sentó nuevamente frente a la mesa. La carpeta negra seguía allí, pero ahora no estaba cerrada. Había más documentos. Más nombres. Más decisiones por revisar. Porque decir la verdad una vez no resuelve todo. Obliga a seguir. Y seguir es más difícil que empezar. Sabía que vendrían críticas. Desde dentro. Desde fuera. Algunos dirían que fue demasiado. Otros que fue insuficiente. Algunos cuestionarían el momento. Otros la forma. Y todos tendrían parte de razón. Porque cuando una institución cambia, nunca hay consenso total. Pero eso no invalidaba la decisión. La confirmaba. Porque el objetivo no era agradar. Era corregir. Y corregir siempre genera resistencia. Pero también abre caminos. El Papa tomó un nuevo documento. Lo abrió. No con duda. Con determinación. Porque ya no estaba buscando entender si había un problema. Sabía que lo había. Ahora estaba enfrentando su alcance. Y eso requería algo más que palabras. Requería continuidad. Pero lo más complejo aún no había ocurrido. Porque las consecuencias internas son solo una parte. Las externas son imprevisibles. ¿Cómo reaccionarían los fieles? ¿Cómo interpretarían esto los que ya dudaban? ¿Cómo responderían quienes habían esperado años? Nadie lo sabía.
Y eso era precisamente el punto. Aceptar que no todo puede controlarse. Porque durante mucho tiempo, el control había sido parte del problema. Y ahora, soltarlo, era parte de la solución. Pero soltar control no significa abandonar responsabilidad. Significa asumirla de otra manera. Más abierta. Más vulnerable. Más real. Y eso es mucho más exigente. La noche cayó sobre Roma. Pero no era una noche como las anteriores. No había la misma quietud. No había la misma certeza. Había movimiento. Invisible. Silencioso. Pero real. Porque cuando una verdad se dice, no se queda en el lugar donde nació. Viaja. Y al viajar, transforma. No todo de inmediato. No todo de forma visible. Pero lo hace. Y esa transformación ya había comenzado. Pero aún quedaba algo. Algo que no depende de líderes. Ni de declaraciones. Algo que ocurre en cada persona que escucha una verdad incómoda. La decisión. Ignorarla. O actuar. Y esa decisión no se toma en una sala. Se toma en silencio. En conciencia. Y en ese nivel, la historia recién empieza. Porque lo que viene ya no es solo institucional. Es personal. Y cuando una historia se vuelve personal, su impacto no tiene límites. Y eso es lo que definirá todo lo que sigue. No hubo una explosión. No de inmediato. La verdad no se convirtió en titulares escandalosos al instante. No llenó calles. No provocó caos visible. Pero empezó algo más profundo. Un movimiento silencioso. Porque cuando una verdad se dice desde arriba, no baja como orden. Se filtra. Se transforma. Y encuentra su camino. En los días siguientes, no hubo una reacción única. Hubo muchas. Distintas. Contradictorias. Humanas. En una parroquia pequeña, un sacerdote se quedó en silencio después de la misa. No por rutina. Por decisión. Había escuchado lo ocurrido. No conocía los detalles completos. Pero entendía lo suficiente. Y por primera vez en años, cambió sus palabras. No habló de perfección. Habló de verdad. No habló de autoridad. Habló de responsabilidad. Fue un cambio sutil. Pero quienes lo escucharon, lo notaron. Porque cuando alguien habla diferente, abre espacio para escuchar diferente. En otro lugar, una mujer, no la misma que habló con el Papa, pero con una historia parecida, decidió hacer algo que antes no había considerado. Escribir. No a un medio. No a una autoridad. A su propia comunidad. No buscaba exposición. Buscaba dejar de guardar. Y ese acto, pequeño, era parte del cambio. Porque lo que antes era silencio individual, empezaba a convertirse en voz compartida. Mientras tanto, dentro del Vaticano, el ambiente no era de calma. Tampoco de caos. Era incómodo. Las reuniones continuaban. Pero ya no eran iguales. Había pausas más largas. Preguntas más directas. Respuestas menos automáticas. Porque una vez que algo se nombra, nadie puede fingir completamente que no lo escuchó. Algunos resistían. No abiertamente. Sutilmente. Cuestionando el momento. El método. Las consecuencias. Esto podría desestabilizar demasiado, decían. Hay que tener cuidado. Y no estaban equivocados. Pero tampoco estaban completos. Porque lo que no decían era que el silencio también había tenido consecuencias. Y ahora, esas consecuencias estaban siendo visibles. El sacerdote que encontró el documento comenzó a recibir miradas distintas. No acusatorias. Pero tampoco neutrales. Porque en sistemas que cambian, los que traen la verdad se convierten en referencia. Y eso puede aislar. Pero también puede inspirar. Y él lo sabía. Por eso no habló más de lo necesario. No buscó protagonismo. Porque entendía algo esencial. La historia ya no era suya.
era de todos. El cardenal, por su parte, no desapareció. Tampoco se defendió públicamente. Hizo algo más difícil. Se mantuvo. Presente. Visible. Pero distinto. Porque después de reconocer, no puedes volver exactamente al mismo lugar. Y quienes lo observaban, lo notaban. No en discursos. En silencios. En la forma en que escuchaba. En la forma en que respondía. Pequeños cambios. Pero reales. Y los cambios reales no necesitan ser anunciados. Se perciben. El Papa León XIV continuó. No con grandes gestos. Con consistencia. Revisiones internas. Conversaciones privadas. Decisiones que no siempre eran visibles, pero que tenían dirección. Porque entendía algo fundamental. El cambio no ocurre en un momento. Ocurre en una secuencia. Y esa secuencia requiere continuidad. Pero fuera del Vaticano, el efecto era menos controlable. Algunos medios empezaron a hablar. No todos con precisión. No todos con contexto. Porque la verdad, cuando sale, no siempre se mantiene intacta. Se interpreta. Se adapta. Se simplifica. Y eso generó nuevas tensiones. Algunos defendían la decisión del Papa. Otros la cuestionaban. Algunos pedían más. Otros pedían detenerse. Y en medio de todo, las personas. Las que escuchaban desde lejos. Las que no estaban en reuniones. Las que no tenían acceso a documentos. Pero que sentían. Y esas personas tomaban decisiones. Algunas volvían a confiar. Otras no. Algunas hablaban. Otras seguían en silencio. Porque el cambio institucional no garantiza cambio personal. Solo lo hace posible. Y eso es lo más difícil de aceptar. Que no todo se resolverá. Que no todos responderán igual. Que no hay cierre perfecto. Pero aún así, el movimiento continuaba. Porque algo esencial había cambiado. El silencio ya no era la única opción. Y cuando una opción desaparece, todo el sistema se reorganiza. Pero lo más interesante aún no había ocurrido. Porque el verdadero impacto de una verdad no se mide en días. Se mide en decisiones futuras. En momentos donde alguien recuerda lo que pasó y elige actuar diferente. Y esos momentos aún estaban por venir. Porque esta historia no termina con una declaración, ni con una reacción. Continúa en cada persona que decide no repetir lo mismo. Y esa decisión es la que realmente cambia todo. Pero aún queda una pregunta. Una que no se ha respondido completamente. ¿Es suficiente decir la verdad para transformar una institución? ¿O hace falta algo más? Algo más profundo. Más difícil. Más sostenido. Y esa respuesta no llegará en un discurso. Llegará con el tiempo. Y con lo que cada uno haga a partir de ahora. El tiempo pasó. No mucho. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que el ruido inicial se transformara en algo más difícil de ignorar. Proceso. Porque después de una verdad, lo que define todo no es lo que se dijo. Es lo que se hace después. En el Vaticano, los cambios no fueron espectaculares. No hubo giros bruscos. No hubo declaraciones constantes. Hubo algo más complejo. Coherencia. Pequeñas decisiones alineadas. Revisiones que antes no se hacían. Preguntas que antes no se permitían. Respuestas que ya no podían ser evasivas. No era perfecto. No era rápido. Pero era real. Y lo real, aunque avance lento, es lo único que permanece. El Papa León XIV no buscó controlar cada reacción. No intentó corregir cada interpretación. Hizo algo más difícil. Sostener la dirección. Porque entendía que el cambio profundo no depende de un momento. Depende de consistencia. Y la consistencia no se demuestra en un discurso. Se demuestra en el tiempo. El cardenal continuó en su lugar.
pero no igual. Ya no hablaba desde la certeza absoluta, hablaba desde la conciencia. Y eso cambió la forma en que otros lo escuchaban. No todos confiaron de inmediato, no todos aceptaron, pero algo se abrió. Porque cuando alguien en una posición alta cambia, rompe una barrera invisible. Demuestra que no es imposible. Y eso tiene un impacto silencioso, pero profundo. El sacerdote que encontró el documento ya no estaba solo en su forma de mirar. Otros comenzaron a revisar, a preguntar, a notar. No por obligación, por decisión. Porque el cambio, cuando es auténtico, se contagia. No por imposición. Por ejemplo, fuera del Vaticano, el impacto fue desigual. Algunos encontraron esperanza, otros confirmación de sus dudas. Algunos regresaron, otros se alejaron definitivamente. Y eso no pudo controlarse. Porque la confianza, cuando se rompe, no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con tiempo. Y aún así, no siempre vuelve. Pero algo importante sí ocurrió. La conversación cambió. Ya no era solo sobre lo que pasó. Era sobre lo que debía cambiar. Y esa diferencia es fundamental. Porque hablar del pasado puede quedarse en análisis. Hablar del futuro exige decisión. Y las decisiones transforman. La mujer que habló con el Papa no volvió a aparecer públicamente. No buscó reconocimiento. Pero algo en su historia ya no estaba solo en ella. Había sido escuchado. Y eso no borraba el pasado, pero cambiaba su peso. Porque ser ignorado duele de una forma. Ser escuchado, aunque llegue tarde, transforma ese dolor. No lo elimina, pero lo reubica. Y a veces eso es el inicio de sanar. El joven asistente, aquel que aprendió a callar, volvió a una reunión semanas después. Escuchó, observó. Y en un momento levantó la mano, no con seguridad total, pero sin el miedo de antes. Hizo una pregunta, no perfecta, no completa, pero necesaria. Y esta vez nadie lo silenció. No todos respondieron, pero nadie lo detuvo. Y ese pequeño momento contenía todo el cambio, porque el sistema ya no reaccionaba igual. El Papa, en una de sus últimas reflexiones privadas sobre el tema, no escribió sobre documentos, ni sobre nombres. Escribió una frase: el silencio protege hasta que deja de hacerlo. Y debajo otra: la verdad duele, pero orienta. No eran conclusiones finales, eran recordatorios. Porque sabía que el riesgo no había desaparecido. El riesgo de volver a lo cómodo, de justificar lo difícil, de elegir el silencio otra vez. Y por eso el trabajo no terminaba. Nunca. Porque las instituciones no cambian de una vez. Cambian cada vez que alguien decide actuar diferente. Y eso no depende solo de líderes. Depende de todos. Ese es el verdadero final de esta historia. No un cierre perfecto. No una resolución total. Sino una apertura. Una nueva forma de mirar. De preguntar. De responder. Porque al final, la pregunta más importante no es ¿qué ocurrió? Es ¿qué vamos a hacer ahora sabiendo lo que sabemos? Y esa pregunta no pertenece al Papa. No pertenece al cardenal. No pertenece al Vaticano. Pertenece a cada persona que alguna vez ha tenido que elegir entre callar o decir la verdad. Porque esa elección es universal. Y en esa elección se define todo. La historia termina aquí, pero su impacto no. Porque las historias que hablan de verdad no se quedan en la ficción. Se convierten en espejo. Y un espejo no cambia lo que eres, pero te muestra lo que puedes decidir ser. Y esa decisión es la que realmente transforma el mundo. El mundo no se detuvo. Roma siguió despertando cada mañana. Las campanas continuaron marcando las horas.
Los fieles siguieron llegando, algunos con más fe, otros con más preguntas. Y eso era natural. Porque las grandes decisiones no congelan la realidad. La transforman lentamente. Meses después, ya no se hablaba del evento como una ruptura. Se hablaba como referencia. Un punto de antes y después. No perfecto. No absoluto. Pero real. En los pasillos del Vaticano, algo había cambiado de forma casi imperceptible. No en la estructura visible. En la actitud. Las conversaciones difíciles ya no se evitaban con la misma rapidez. Los silencios ya no eran automáticos. Y eso, aunque pequeño, era profundo. Porque los sistemas no cambian solo por normas. Cambian cuando cambia lo que las personas consideran aceptable. El Papa León XIV continuó su labor. No como alguien que había resuelto un problema, sino como alguien que entendía que ahora debía sostener un camino más incómodo, más expuesto, pero también más honesto. A veces, en momentos de quietud, volvía a aquella noche, a la carpeta, a la decisión, no para dudar, para recordar, porque recordar evita repetir. El cardenal también cambió, no en su posición, en su forma de estar en ella. Había menos certeza en sus palabras, pero más verdad. Y eso, aunque no todos lo admitieran, era percibido. Porque la autoridad basada en control impone. La basada en conciencia transforma. El sacerdote que encontró la prueba ya no era una figura aislada. No se convirtió en líder, pero tampoco volvió al anonimato completo. Se convirtió en algo más complejo. Referencia silenciosa. No por lo que decía, por lo que representaba. Y eso, es más difícil de sostener que cualquier discurso. El joven asistente creció, no solo en su rol, en su forma de pensar. Aprendió que el respeto no implica ausencia de preguntas, y que el silencio no siempre es virtud. Y ese aprendizaje marcaría cada decisión futura. La mujer que habló nunca volvió a esa sala, pero su historia ya no estaba encerrada. No porque se repitiera en público, sino porque había sido reconocida. Y cuando algo es reconocido, deja de ser invisible. Y lo invisible es lo que más pesa cuando no se nombra. Fuera de los muros del Vaticano, el mundo siguió siendo diverso. Algunos encontraron en esta historia un motivo para acercarse, otros una razón para mantenerse lejos. Y ambas respuestas eran comprensibles. Porque la verdad no obliga, invita. Y cada persona responde desde su propia historia. Pero algo sí cambió de forma global: la expectativa. Ya no era suficiente que una institución pareciera correcta. Se esperaba que fuera coherente. Y esa expectativa es más exigente, porque no se satisface con palabras. Se sostiene con acciones. Y con tiempo. Mucho tiempo. Años después, cuando alguien recordaba aquel momento, no hablaba solo de la declaración. Hablaba de lo que vino después. De los pequeños cambios. De las decisiones sostenidas. De las veces en que alguien eligió hablar cuando antes habría callado. Y ahí es donde realmente se mide el impacto. No en el instante. En la continuidad. Porque las historias que cambian algo no terminan cuando se cuentan. Continúan en cómo se viven. El Papa escribió una última reflexión sobre todo aquello. No como conclusión. Como advertencia. No temamos a la verdad, temamos a acostumbrarnos al silencio. Y esa frase no estaba dirigida a una institución. Estaba dirigida a cualquiera que la leyera. Porque el verdadero mensaje de esta historia no pertenece a un lugar específico. Pertenece a una decisión universal. La decisión de enfrentar lo incómodo o evitarlo. De hablar o callar. De proteger la apariencia o sostener la verdad. Y esa decisión se repite todos los días. En contextos grandes. Y en momentos pequeños. En instituciones. Y en personas.
Por eso, el final de esta historia no es un cierre, es una invitación. Una invitación a mirar con más atención, a escuchar con más intención y a actuar con más coherencia. Porque al final no son las instituciones las que cambian el mundo. Son las decisiones que las personas toman dentro de ellas. Y esas decisiones empiezan siempre en el mismo lugar, la conciencia. Y en ese lugar, nadie más puede decidir por nosotros. Ahí es donde todo comienza. Y donde todo puede cambiar. No todas las historias terminan cuando se cuentan. Algunas empiezan después. No en los titulares. No en los discursos. No en las decisiones visibles. Empiezan en lo que nadie ve. En los momentos pequeños. En las pausas antes de hablar. En las dudas antes de decidir. En ese segundo en el que alguien considera hacer algo distinto. Porque al final no es la gran decisión la que cambia todo. Son las pequeñas, repetidas. Meses después de todo, el Vaticano no era perfecto. Nunca lo sería. Pero ya no era el mismo. Y eso era suficiente para seguir. El Papa León XIV entendió algo que no estaba en ningún documento. Que el liderazgo no consiste en evitar errores. Consiste en enfrentarlos cuando aparecen. Y en crear un espacio donde otros también puedan hacerlo. Porque un cambio real no se mide en lo que un líder hace. Se mide en lo que otros se atreven a hacer después. El cardenal, en una conversación privada que nunca fue registrada, dijo algo simple. Creí que proteger era suficiente, hasta que entendí que también debía escuchar. No fue una declaración pública, pero fue verdad. Y a veces, las verdades más importantes no necesitan audiencia. El joven asistente ya no era el mismo. Seguía respetando. Seguía aprendiendo. Pero ya no confundía silencio con virtud. Y ese cambio lo acompañaría toda la vida. El sacerdote que encontró la prueba. No volvió a buscar respuestas con la misma ansiedad. No porque dejara de importar, sino porque entendió algo más profundo. Que encontrar la verdad es solo el comienzo de vivir con ella. Y vivir con la verdad requiere paciencia. La mujer que habló continuó su vida. No con un final perfecto, pero con algo que antes no tenía. Cierre. No completo, pero real. Porque a veces, ser escuchado no borra el dolor, pero cambia su forma. Y eso puede ser suficiente para seguir adelante. Y fuera de todo eso, en el mundo real, las personas siguieron tomando decisiones. Algunas eligieron hablar, otras no. Algunas se enfrentaron, otras evitaron. Porque la libertad incluye ambas posibilidades. Pero la diferencia es que ahora sabían. Y saber cambia la responsabilidad. Porque después de conocer la verdad, el silencio ya no es lo mismo. Ya no es ignorancia. Es elección. Y toda elección tiene peso. Ese es el verdadero legado de esta historia. No el conflicto, no la confrontación, sino la conciencia. La conciencia de que cada acción importa, de que cada silencio también, y de que incluso en sistemas grandes, todo empieza con decisiones pequeñas. Por eso, si hay algo que queda después de todo esto, no es una institución cambiada. Es una pregunta. Una pregunta que no se responde una vez. Se responde todos los días. Cuando ves algo que no encaja, miras hacia otro lado o decides mirar de frente. Cuando sabes que hablar es incómodo, eliges el silencio o eliges la verdad. Y cuando nadie te está observando, ¿qué decides ser? Porque al final no es la historia del Papa, ni del cardenal, ni de una institución. Es la historia de una decisión. La misma decisión que todos enfrentamos, una y otra vez. Y en esa repetición se define quiénes somos y qué mundo construimos. La historia termina aquí, pero la decisión continúa. Siempre. Hay algo que esta historia nunca intentó hacer. No intentó darte una respuesta. No intentó decirte qué pensar.
ni qué sentir, ni qué decidir. Porque las historias que realmente importan no terminan con conclusiones, terminan con preguntas. Y esta deja una que no pertenece a Roma, ni a una institución, ni a un momento específico. Pertenece a ti. Porque después de todo lo que has escuchado, hay algo que ya no puedes hacer: volver a no saber. Y eso cambia todo. No de forma inmediata, no de forma visible, pero sí de forma profunda. Porque el conocimiento no siempre transforma acciones al instante, pero transforma conciencia. Y la conciencia, tarde o temprano, exige coherencia. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento aparecerá. En una conversación, en una decisión, en un silencio incómodo. Y en ese momento recordarás, no los nombres, no los detalles exactos, sino la sensación de que algo no encajaba, de que el silencio tenía un costo, de que la verdad, aunque difícil, era necesaria. Y entonces tendrás que elegir, no frente a cámaras, no frente a una institución, en algo mucho más real, tu propia vida. Porque todos, en algún punto, ocupamos una de esas posiciones. A veces somos el que observa, a veces el que duda, a veces el que calla, y otras veces el que puede hablar. Y en cada uno de esos roles, la decisión es la misma. Más pequeña, quizás. Más silenciosa. Pero igual de importante. ¿Proteges la comodidad o enfrentas la verdad? ¿Mantienes la apariencia o buscas coherencia? ¿Callas o hablas? No hay respuesta perfecta. No hay camino sin costo. Pero hay algo que esta historia dejó claro. El silencio también decide. Y muchas veces decide más de lo que creemos. Por eso, la pregunta final no es sobre ellos. Es sobre ti. Ahora que sabes, aunque sea un poco más, ¿qué vas a hacer con eso? Porque al final no son las grandes historias las que cambian el mundo. Son las decisiones pequeñas, tomadas en momentos donde sería más fácil no hacer nada. Y esos momentos no son raros. Son diarios. Están en todas partes. En cada conversación que evitamos. En cada verdad que suavizamos. En cada vez que elegimos no mirar demasiado de cerca. Ahí es donde realmente ocurre todo. Ahí es donde se define el impacto de cualquier historia. Y por eso, este no es realmente el final. Es solo el punto en el que la historia deja de ser contada y empieza a ser vivida. Por ti. Siempre. Hay un momento muy específico en el que una historia deja de pertenecer a quien la cuenta. No es cuando termina. No es cuando se entiende. Es cuando te toca. Cuando algo de lo que escuchaste se parece demasiado a algo que has vivido. A una decisión que evitaste. A una conversación que pospusiste. A un silencio que justificaste. Y en ese momento ya no es solo una historia. Es un reflejo. Tal vez no tan grande. Tal vez no tan dramático. Pero real. Porque la mayoría de las decisiones que definen quiénes somos no ocurren en lugares importantes. Ocurren en lo cotidiano. En lo simple. En lo aparentemente insignificante. Ahí donde nadie aplaude. Donde nadie juzga. Donde nadie observa. Ahí decides. Y lo haces constantemente. Sin darte cuenta muchas veces. Eligiendo qué decir. Qué callar. Qué enfrentar. Qué evitar. Y cada una de esas decisiones va construyendo algo. No una historia pública. Una identidad. Por eso, esta historia nunca fue realmente sobre el poder. Ni sobre una institución. Ni sobre una crisis. Fue sobre algo más cercano. Más silencioso. Más difícil de ver. La coherencia. Esa distancia incómoda. Entre lo que sabes y lo que haces. Entre lo que crees y lo que eliges.
Y todos, en algún momento, hemos estado ahí, sintiendo que algo no encaja, pero dudando si vale la pena decirlo, sabiendo que algo debería cambiar, pero esperando que alguien más lo haga, entendiendo la verdad, pero eligiendo la comodidad, porque la comodidad es silenciosa, y la verdad no siempre. Pero hay algo que esta historia dejó claro, que el cambio no empieza cuando todo está listo. Empieza cuando alguien decide no esperar más. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no puede ignorar la pregunta. Y esa decisión no necesita ser grande, no necesita ser perfecta, solo necesita ser real. Tal vez es una conversación que por fin tienes. Tal vez es una pregunta que decides hacer. Tal vez es un límite que eliges no volver a cruzar. Pequeño, casi invisible, pero suficiente. Porque las historias que cambian el mundo no empiezan con multitudes. Empiezan con una persona que decide no seguir igual. Y luego otra. Y luego otra. Hasta que lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. No de golpe, pero con el tiempo. Siempre con el tiempo. Por eso, no necesitas recordar cada detalle de esta historia. No necesitas repetir sus palabras. Solo necesitas recordar esto. Ese momento. Ese pequeño instante en el que sabes que podrías hacer algo diferente. Ahí es donde todo ocurre. Y cuando llegue, porque llegará, no habrá aplausos. No habrá garantías. Solo una elección. La misma de siempre. La que define todo. Y entonces, sin ruido, sin testigos, sin certeza total, decidirás. Y en esa decisión, la historia continuará. Pero ya no aquí. Allá afuera. En tu vida. En tus decisiones. En lo que eliges hacer cuando sería más fácil no hacerlo. Ese es el verdadero final. No el que se escribe. El que se vive. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora te toca a ti. Y luego, silencio. No el silencio incómodo. No el silencio que esconde. Un silencio distinto. Un silencio que queda cuando todo ya ha sido dicho. Cuando no hay más argumentos. No hay más escenas. No hay más giros. Solo queda lo esencial. Porque al final, todas las historias, por más complejas que sean, llegan a un punto simple. Un punto donde ya no importa lo que ocurrió. Importa lo que permanece. Y lo que permanece aquí no es el conflicto. No es la confrontación. No es la tensión. Es algo más difícil de ignorar. La sensación. Esa sensación que te acompaña. Cuando terminas de escuchar algo y sabes que no fue solo entretenimiento. Que algo se movió. Tal vez no sabes exactamente qué. Tal vez no puedes explicarlo. Pero está ahí. Y no se va. Porque las historias que realmente importan no buscan ser recordadas palabra por palabra. Buscan quedarse de otra forma. En la manera en que miras las cosas después. En la forma en que escuchas a otros. En ese segundo extra antes de decidir. Ese es su verdadero impacto. No el ruido. La permanencia. Y ahora ya no hay más que añadir. No hay otra parte. No hay continuación. Porque cualquier cosa que se dijera después ya no sería parte de la historia. Sería repetición. Y esta historia no necesita repetirse. Necesita detenerse. Aquí. Justo aquí. En este momento exacto donde ya no estás escuchando. Estás pensando. Y ese cambio es el cierre. Porque cuando dejas de escuchar una historia y empiezas a pensar en tu propia vida, la historia cumplió su propósito. No enseñarte, no convencerte, sino despertarte. Aunque sea un poco, aunque sea por un instante. Y ese instante es suficiente. Porque todo lo demás ya no depende de las palabras. Depende de ti, de lo que recuerdes, de lo que ignores, de lo que decidas hacer cuando nadie más esté narrando.
Porque ahí, sin guión, sin música, sin estructura, es donde ocurre lo real. Y lo real no necesita partes. No necesita títulos. No necesita finales. Solo necesita decisiones. Por eso, este no es un final con aplausos. Ni con una última frase impactante. Es algo más honesto. Más silencioso. Más cercano a la vida. Un cierre abierto. Uno que no se siente como cierre, sino como continuación. Pero ya no aquí. Allá afuera. Donde no hay narrador. Donde no hay pausas dramáticas. Donde cada momento parece pequeño, pero no lo es. Y en ese lugar, todo lo que escuchaste toma forma real. O se desvanece. Esa es la única diferencia. Así que no hay más que decir. Solo esto. El silencio que queda ahora no está vacío. Está lleno de posibilidad. Y lo que hagas con él es lo único que realmente importa.